Sí, No, pero me refiero como otras veces para el celular y los estudiantes. sí, hay un grupo aquí formado, ¿no? Sí. Entonces me agregan y les paso las presentaciones. Ok. Bueno, chicos, biomecánica. Primero iba a presentarme, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Marco Antonio Hernández, soy podólogo y maestro en la primera Escuela Mexicana de Podología. Entonces, no sé en qué momento vaya a regresar, pero es probable que ya Jorge me deje ahí ya para estar viniendo cada mes. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a iniciar con un tema, que es la biomecánica. La biomecánica como tal es una disciplina muy importante en lo que tiene que ver con la salud en sí. Y no solo eso, sino que la biomecánica como tal se va a aplicar a muchísimos otros aspectos, incluso hasta de la vida productiva. Cuando vamos a hablar, digamos, de diseños de dispositivos, mobiliario, eh, maquinaria y demás, se tiene por consideración el cuerpo humano y cómo funciona, cómo se mueve. De ahí que se tenga la referencia de clara de lo que es el cuerpo humano, cómo se mueve, cómo se comporta. Surgen algunas disciplinas como la ergonomía, ¿verdad? ¿Sí han escuchado de la ergonomía? Esas alicatas raras, extrañas que traen ahí como un moleteado, más curvas y traen ahí algo como para que la agarren y tienen la forma de los deditos, las han visto. Y dicen ergonómicas. Y dice, ah, canijo, ¿qué religión es esa? Pues como que ergonómica. No, sino que se refiere a que un experto detrás de eso tomó en consideración la forma de la mano y la forma en que se comportaba para que pudieran sujetarla mucho mejor. Entonces, la ergonomía surge de allí, de una relación directa entre qué es lo que es la anatomía y la fisiología aplicada al cómo se mueve el cuerpo. Entonces la biomecánica como tal va a utilizar diferentes disciplinas como la física, leyes de la física que tiene que ver con el movimiento, lo que se implica en el movimiento, lo que son gastos de energía, dirección, ubicación, lo que son vectores y demás, para entender entonces cómo es que está implicado el trabajo en la forma en que un cuerpo viviente se mueve. Así es, ¿sí? Damos por entendido que toda forma viviente necesita de un metabolismo para generar la energía y cómo esa energía va a implicarse dentro de un sistema de movimientos. Cuando hablamos de movimiento estamos hablando de un término relativo, porque uno de los movimientos más comunes o en estudio más común es el movimiento rectilíneo uniforme. Tomo una pelota, la arrojo y que se vaya rodando. Pero pensamos en la idea básica de que ese movimiento rectilíneo, sin ninguna fuerza la altera, tiene que seguir en línea recta. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda, a menos de que en este grupo haya un terraplanista. Y lo siento mucho por decirlo, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar en polémicas ahorita, no es la idea de demostrar si la Tierra es plana o redonda. Entonces es relativo. Si la Tierra es tan plana como una canija pizza, pues bueno, por eso podemos pensar que la Luna es de queso, ¿verdad? Entonces también es redonda y tiene agujeritos, ¿verdad? De ser ahí queso gruyere, ¿no? Pero lo que debemos entender es que en podología no necesitamos ni queremos tener supuestos para determinar si la Tierra es plana o redonda. Podemos enfrascarnos en una serie de discusiones que a veces rayan en la filosofía y a veces en ciencias que no son completamente, o datos científicos que no son completamente esclarecidos. Pero si vamos a hablar de la podología, todo debe quedar plenamente sustentado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes hagan las búsquedas como tal,
deben de tener cuidado de lo que encuentran en la red, ¿sí? Si yo les dijera, chicos, vayan, investiguen memes, pues hasta se hacen los suyos y no hay bronca. Expertos ahí, creo que ya hay una carrera ahí de artes gráficas en la ciudad de Guadalajara, licenciatura en memología, no sé. Pero vamos, es una carrera que ahorita está en ciernes y que está siendo bien pagada a aquellos que hacen memes, ¿no? Pero eso es otro cantar. ¿Qué hacen ustedes para tener búsquedas documentales significativas? Pues nos vamos a internet. Al menos yo vengo de la generación que asistía a las bibliotecas, ¿no? Entonces tenía que entrar y buscar los libros. Y ahorita ya nadie quiere entrar a la biblioteca. Y si entra, pues yo creo que ha de ser por cualquier otro asunto menos para libros. Y buscamos en el Google, perdón, San Google, ¿no? Creo que ya lo van a canonizar a San Google. Ha hecho milagros. Y desde que el Google existe se acabaron los ignorantes, ¿no? Entonces ya ninguno de nosotros podemos decir que no sabemos nada. Todo está ahí. ¿Cómo vamos a discriminar la información? A través de los buscadores. ¿Cómo hacen ustedes para buscar la información? ¿Cómo le hacen? ¿Sí? Ya se los dio. Ok. ¿Cuáles son esos sitios? Lilacs, Elsevier, PubMed, Cochrane. Exacto. ¿Sí? Las búsquedas significativas. Por ejemplo, si ustedes hacen una onicotomía, se les pasa el corte de la uña y tú dices, no hombre, al rato va a empezar a tener ahí una algia y tu paciente va a decir, oiga, me arde como chile porque se le pasó el corte. En ese momento, ¿qué haces, hombre? Le informas a tu paciente y tienes que hacer algo, ¿verdad? De alguna forma. ¿Ustedes qué harían, básicamente? ¿Qué harían? Pues una curación, ¿no? ¿Y cómo lo curas? Ajá. Bueno, se supone que ya tienes tu protocolo, ¿no? Que ya estuviste haciendo ahí hasta la antisepsia y hasta 3 veces en el proceso de atención. Pero, ¿qué tal si tú tomas pegamento quirúrgico, ¿no? Cianoacrilato. Y entonces aplicas la boquilla y haces este movimiento y lo pones aquí en el borde. Pegamento quirúrgico. ¿Quién de ustedes usa el pegamento quirúrgico? Ok, el pegamento quirúrgico de uso comercial más conocido se llama Dermabond. D al final, yo no sé qué hacia aquí a la vuelta lo vendan, ¿verdad? Pero Dermabond, D al final. El Dermabond, como pegamento quirúrgico, es parte de unos pegamentos especiales de una gran familia de los acrilatos. Y el nombre químico más comercial del Dermabond o pegamento quirúrgico se llama etilcianoacrilato, nonilcianoacrilato, octil N-cianoacrilato. ¿Sale? Son las estructuras de pegamento más conocidos. Ese viene en forma de un lápiz como parece corrector de texto, pero viene el pegamento quirúrgico, ponen la boquilla y hacen la línea. Son 3 mililitros y cuesta más o menos 1,200 pesos el tubito. Pueden hacer varias aplicaciones. Si tú lo compras y después de un año se secó, dices, bueno, no lo necesité, ¿verdad? Hiciste buen chamba. Entonces, en cada 100 servicios, cortas uno, cortas dos con tu bisturí, porque pues, el bisturí está sujeto de riesgo. Si en 100 servicios de atención del pie se te pasa el alicate 2 veces, pues tienes el 2% de error, no es nada, ¿están de acuerdo? Pero si tienes 10, 15, 20 o 30, ay canijo, ¿qué está pasando contigo, verdad? Entonces ahí sí ya no. ¿Sale? Ese pegamento quirúrgico, cianoacrilato, tilnianoacrilato, etcétera, alias cola loca. Alias cola loca, ¿verdad? Entonces dice, canijo, entonces, ¿por qué mejor en comprar de ese, mejor no compro cola loca? Bueno, alguien te pudiera decir, es que no viene estéril, ¿verdad?
Y es que, pues sí, no viene estéril, pero ni tu pie está estéril, ni tu alicata, o en cierto sentido estuvo alicata estéril, pero desde el momento en que la sacaste del paquete, todas las partículas que andan por ahí en el aire ya la contaminó, o sea, nos metemos en situaciones así de polémica. Pero vamos, eh, el, el cianoacrilato, es decir, puedes usar cola loca, ¿no? Al menos la evidencia lo ha mencionado allí y les voy a decir por qué. Ustedes en el buscador pueden poner estudio comparativo. Les recomiendo que se vayan al Google Academic, si lo conocen, ¿no? Estudio comparativo del cianoacrilato VS, o sea, versus, ¿verdad? Porque es comparativo, versus sutura normal. ¿Sí? Y vas a encontrar un PDF de un estudio en una universidad que habla acerca de la ventaja de utilizar cianoacrilato en ciertas heridas en vez de suturar. Y si hay ventajas, entonces sí lo puedes usar. El cola loca. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia, sí. ¿En qué aspectos o en qué ocasiones no se puede recomendar? Pequeñas escoriaciones, cortes limpios, o sea, no hablamos de abulsiones totales. Una vez lo utilicé yo en una abulsión considerable y me funcionó, a pesar que el estudio decía ahí bajo riesgo, ¿no? No sé si aquí en la gran ciudad de México existen esos lugares que se llaman todo para tus pies, ¿sí? ¿Nadie viene de ahí? No, por lo que voy a decir. Es que regularmente todas las clases las grabo y las subo ahí a mi canal de YouTube. Entonces digo, en vez de decir todo para sus pies, voy a decir todo por servir se pudre, ¿no? Entonces, ahí en todo por servir se pudre. Entonces, no, regularmente, vamos, llegó un paciente, imagínate, parte infero-posterior del talón, ¡fum! Le hicieron una aborción así, le cortaron, literal ahí como si hubieran sacado una rebanada de queso, ¿verdad? Y llegó el paciente así, sin apoyarse. Revisé, no había flanca inflamación, había empezado ya un proceso de epitelización, pero no vi ningún proceso infeccioso, nada. ¿Qué hice? Le puse una capa ahí del cianoacrilato, me esperé a que se secara y entonces, ¿qué? Se fue caminando, fíjate. O sea, después de eso se fue caminando, ya aguantó ponerse calcetín y todo y se fue caminando. Entonces digo, hay beneficios en eso, ¿no? ¿Sale? Entonces ese es un ejemplo nada más de situaciones tan sencillas que te pueden servir a ti para aumentar tu práctica clínica. Háganlo, si no, por los otros buscadores, pues el del Google Academic. La gran diferencia es que en el Google promedio tú pones ahí mariposa del barrio, ¿no? Y si pones mariposa del barrio, pues te va a aparecer ahí la Jenny Rivera, ¿no? Y quién sabe qué tanto, ¿no? Pero si te vas al Google Academic y pones ahí mariposa del barrio, te va a aparecer estudio entomológico de la mariposa monarca en el barrio de San Carlos de Puerto Rico. Entonces, ¿qué? Incluyó mariposa y barrio, pero ya no te va a hablar de Jenny Rivera. ¿Se entendió entonces cómo hace el protocolo de búsqueda del criterio? Los algoritmos del Google Academy es diferente. ¿Sí? Entonces está interesante, ¿no? Te vas al Google normal y pones ahí Tungia, Tungiasis y aparecen unas cuantas páginas. Te vas a la academia y pones la tungiasis, tungia. ¿Qué es la tungiasis? Es un parásito endémico mexicano. Es una pulga trepanadora que cuando vas por la playa, la pulga habita en la playa, se pega en tu piel, empieza a penetrar y se mete debajo de piel. ¿De dónde es usted? De aquí, pero sí la conoce. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, según los informes que dan ahí, porque aquí, bendito México, se guardan todas las estadísticas posibles, ¿verdad? Ni siquiera hay una estadística clara, pero Tabasco y Veracruz son los principales estados donde aparece la tungia.
Y sin embargo, es de interés clínico. Y preguntas tú, oye, podólogo, ¿tú sabes qué es eso la tungiasis? Porque a veces ni en el Seguro Social lo saben, entonces no se agüiten. Por eso les digo, busquen. Tungia penetrans es el nombre de la pulga. ¿Por qué? Tungia penetrans. Entonces hay varias especies de pulga. La pulga del chucho, la pulga púbica, la pulga, tu cuñada chaparra, que le dices la pulga. O sea, no sé, hay muchas pulgas y la penetrans es esa. O sea, aclarando, digo, hay que ser gramaticalmente exactos, ¿no? Entonces, igual, cuando hablamos de la biomecánica, estamos hablando de esa, de la parte de la física que tiene que ver con el movimiento de los seres vivos. Cuando yo hablo de la biomecánica, lógico, o se debe de entender que la biomecánica humana y enfocada también al segmento inferior, representado principalmente por el pie. El pie es un rompecabezas perfecto, es armónico. No podemos ver al pie como una entidad aislada y pasiva. El pie es la última eslabón de la cadena de la sustentación, bipedestación, apoyo, traslación y demás. Es un miembro en estrecha relación con todas sus partes. Toda la vida el pie cambia, ¿sí? Te sacas la lotería y te vas a viajar por todo el mundo, bueno, tu pie va a cambiar de tanto caminar. Te embarazas, se va a hinchar y se va a aplanar, o sea, siempre está en situación dinámica. Si de repente descubriste tu vocación y ahora cada sábado en la noche usas zapatilla, pues también es válido, sea hombre o mujer, se vale, o sea. Sí, hay hombrecitos que los sábados en la noche usan zapatilla, o les va a cambiar el pie. Sí, entonces, si llega varón y tú ves a los valgos, ahí dices, sospecha, ¿no? Usar zapatillas los sábados. Hay que interrogarlo, ¿no? O sea, ¿es malo? No, no es malo, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer una historia clínica completa, ¿estamos de acuerdo? Claro. No, no digo, a lo mejor usa tacón cubano y la bota picuda esa, ¿verdad? Ya ves la gran variedad ahí de, perro, sacaste las de no sé qué. Y así la puntota, ¿verdad? Entonces hay que vincularnos bien con el paciente, es que yo quiero investigar todo ¿verdad? ¿Sale? Pero bueno, eso es parte de. Entonces observamos el pie, cualquiera de sus partes sin influir directamente sobre el resto. Desde un punto de vista biomecánico, hablamos del retropié, del medio pie y del antepié. Cada uno de estos tiene sus propios fenómenos. Hablamos de un valgo de retropié y luego hablamos de un pie anterior aducto, ¿sí? Entonces, como todas o la mayoría de estas 32 articulaciones son articulaciones deslizantes, pues se van a deslizar, ¿sí? Como tal. Y se vale porque el pie se adapta. La modernidad nos ha quitado el privilegio de andar descalzos por ahí, como dice una canción, correr desnudos por la selva, chalalala. Pues nuestro pie se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, como tal, el pie, desde un punto de vista biomecánico, está hecho para superficies duras y blandas. Perdón, chicos, pero el alto mando, y si no me reporto, así me va. Sí, ya abrimos el salón, ¿cómo la ves? Ya recuperé la computadora. Ya le estoy diciendo. Es que soy marido mandilón, ¿no? Entonces. Bien. Entonces, vamos, diferentes fenómenos por deslizamiento de estas articulaciones deslizantes, las artrodias. La modernidad, el pie, cuando lo analizamos, está hecho para superficies blandas e irregulares. ¿Y qué nos da la modernidad? Todo lo contrario. ¿Creen ustedes que no resulta antinatural el calzado sobre el pie? Desde luego. Entonces, ¿cuál es el calzado ideal? El calzado ideal. Digamos que si tuviéramos que resumir la cualidad básica de un pie ideal, sería algo así como cuando dices tú, tu pareja ideal, ¿verdad? Simpática, ¿qué más?
¿Verdad? O sea, yo lo quería decir, pero luego me atacan. Yo iba a decir, fíjate tú, hombre, guapo, inteligente y rico. Digo, o sea, digo, si yo lo digo me van a atacar, ¿no? Entonces, básicamente, chicos, pues así sucede, ¿no? Digamos, no se puede tener todo en la vida. Digo, a veces sí. ¿Por qué creen que yo estoy aquí de maestro de podología? No pude ser modelo, entonces ya estoy aquí de maestro en la enseñanza. Pues básicamente el zapato tiene que reunir esas cualidades de comodidad, adaptación y versatilidad. O sea, el zapato debe adaptarse al pie y no el pie al zapato. ¿Sí? Cosa que es lo contrario. Entonces, diseñadores de moda, de la moda lo que te acomoda, no, aunque no me acomode, saco el aire, aprieto fuerte y me pongo el pantalón, ¿verdad? O sea, el zapato, aunque los dedos así. Entonces, 8 de cada 10 mujeres nunca usan su talla correcta de zapatos. ¿Sí? Nunca le dicen a la amiga que la odian, ¿sí? Y nunca aceptan que se equivocaron con su primer hombre. Entonces, por eso tienen que buscar el segundo y hasta el tercero le atinan, ¿no? Entonces, pero eso se vale. A eso se le llama experiencia de vida. O sea, te caes y te levantas, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah. Y versatilidad, fíjate que aplícalo a tu vida diaria para que veas. Versatilidad y adaptación. O sea, algo así como un depo de Infonavit. ¿Sí? Sí, digo, no hay que ser clasistas, ¿no? Yo estoy con la 4T, entonces hay que empezar ahí. ¿Sale? Bien. Pudiéramos considerar como un servo amortiguador dotado de resistencia suficiente para mantener y propulsarnos vigorosamente, pero con la elasticidad adecuada para que el movimiento resulte suave y progresivo. Todo eso, sí, todo eso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Tu pie está diseñado para que en cada zancada y golpe de pie absorba energía. Esa energía la transmita y después, a través de un mecanismo de tensión del tejido profundo de fascia plantar, te propulsa. Por eso, el correr, cuando tú haces un estudio dinámico del gasto de energía calórico del correr, resulta que ese pozole con 20 tostadas que te comiste ayer, tienes que correr 24 horas para bajar esas calorías y entonces no, no sirve correr, claro que no sirve correr porque está diseñado para el ahorro de energía, de calorías, de metabolismo. Es por eso que si quieres bajar de peso nomás corriendo, pues no lo vas a lograr, ¿sale? Entonces se necesitan otras estrategias como tal, entonces no va por ahí la cosa. Vean cómo el ideal aquí, correr superficie blanda y regular, la arena, ese es uno de los mejores ejercicios, porque si tú corres en la arena, hay grupos musculares que estás utilizando ahí, trabajando, cosas que no harías en otro lado. Si empiezas a hacer ahí el brinquito ese típico con la cuerda, pero lo haces en un trampolín, hasta aprietas los músculos abdominales para guardar el equilibrio, y ahí se está dotando de una biomecánica muy diferente. ¿Sí? Y vamos, está dotado de la resistencia suficiente para mantenernos y propulsarnos. Desde luego, como dijo el viejo sabio, con sus asegúnes. Hay vídeos ahí en la red donde está un tipo haciendo unas zancadas brincando así y se ve clarito en el músculo sóleo que se le revienta y se ve como de guitarrón y hasta le tiembla así la pantorrilla. Y pum, se revienta el aquileo, ¿verdad? Hay grados de resistencia, pero imagínate la cantidad de dinas, joules o newtons, metro, que utiliza una sobrecarga de hacer un brinco, un hombre de 80 kilogramos, y hacer una hiperextensión. En fracciones de segundo puedes llegar hasta alrededor de 1 tonelada de peso, entonces fíjate. ¿Sí? Entonces son energías que tienen que dispersarse a través de todo el tejido de sustentación. Por eso la fascia plantar como tal es un tejido muy fuerte y está ahí para sustentar.
Por la consistencia que le confiere sus partes óseas, elasticidad que le proporcionan a las articulaciones y componentes, fibroelásticos y vigorosidad del que dotan los potentes músculos y tendones. Todos los músculos y tendones es un sistema armónico de puntos de fuerza y de poleas que van a dispersar la fuerza. Aquí tenemos lo que es un bosquejo de la fascia plantar, ahí se observa, tiene una forma triangular con vértice invertido que va inserto en la cresta anterior del calcáneo y va a insertarse en cada una de las cabezas metatarsales, viéndolo de una pieza. Sin embargo, la fascia plantar está dividida en 3 compartimentos diferentes, y uno ventral y uno en contacto con el suelo superior. Es como un paquete, y ese sistema de paquete va a entremezclarse y a dejar pasar nervios, vasos, ¿sí? Y algunos otros tendones. Y tiene que funcionar a manera de reservorio de energía, como un amortiguador. Si nosotros observamos, hay ciertas fibras que van a llegar y entremezclarse cerca de lo que es el ligamento intermetatarsal, que está acá. ¿Cuál sería la función de este ligamento intermetatarsal? Los segmentos radiales. Y en teoría debe de evitar la mayor carga de el principal columna de fuerza de la marcha, que es el hallux. Debe de evitar una separación franca entre el primer segmento. Pero ¿qué sucede cuando este ligamento es incompetente? Es más elástico de lo normal, se van a separar, y como hay mayor fuerza en el segmento 1 que corresponde al hallux, esa cabeza metatarsal se separa. Y ahora, en vez de estar así, se separa. Y al completar el ciclo de la marcha de la flexión y el despegue, entonces el dedo hace una acción de palanca y viene el hallux valgus por una separación. Ahora, ¿por qué ocurre la separación? Sí, hay una herencia femenina. Ni modo. Para aquellas que están sufriendo por el heteropatriarcado opresor, pues hay otra cosa del cual quejarse. Que nada más su mamá les heredó el juanete, ¿verdad? Y es decididamente femenino. ¿Eso significa que hay hombres sin juanete? No, sí hay hombres con juanete, pero pues a lo mejor les pasaron por ahí el genoma mitocondrial, que lo pasa la mamá, a lo mejor les tocó algo, y trae eso, ¿no? No, en teoría llega a suceder. Cuando hay diversos síndromes, algunos de ellos de hiperlaxitud, más o menos frecuentes, ocurre esta separación y viene el hallux valgus. Si nosotros ponemos la mano de forma horizontal y hacemos una hiperextensión de los dedos, vean el ángulo que se forma aquí. ¿Cuánto será este ángulo? 60 grados. 45 es aquí, la mitad del completo. 60 grados. ¿Alguien puede lograrlo más? Háganlo. Cualquiera de tus dedos, hasta donde puedas. ¿Quién más? Mira, acá hay casi 90, mira. No. No, ¿verdad? Acá hay casi 90, allá también, mira. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Estas que pueden lograr un ángulo acá, casi de 90, aguas con los tobillos. Se van a estar luxando seguro. Inestabilidad. Y luego, tomas, está en posición sentada. Tomas el tobillo de la parte posterior y sujetas el tarso en la parte superior del pie y haces una ligera tracción. Vas a sentir cómo se separa el tobillo, así se escucha subastragalino y hasta se escucha un chasquido, hace clic, clic, clic. Inestabilidad subastragalina, cuando no debería de existir. ¿Sale? Todo eso, entonces, nos va a hablar acerca de cómo va a cambiar la biomecánica del pie. Completamente.
Como estos síndromes son más bien decididamente femeninos, por eso los machines que deciden hacer una transformación de apariencia hacia la apariencia femenina, como tal, aquellos que le invierten lana y en su momento propicio son mujeres perfectas. ¿Por qué mujeres perfectas? Porque no tienen lipodistrofia, o sea, piel de naranja. Su cabello es más fuerte, más sedoso y un largo etcétera, ¿verdad? Claro que en vez de ir al ginecólogo va a ir con el proctólogo, entonces ¿cómo va a explicar que va a ser una bella chica con prostatitis, ¿verdad? No sé cómo le hagan ahí, pero de que ocurre, ocurre, ¿verdad? Entonces, pero la biomecánica va a ser diferente. Eso explica por qué ustedes ven bonitos por ahí en las esquinas y los zapatotes y perfectitos ellos, de acuerdo. En la fase de apoyo de talón, su esquema mecánico sería el de columna. En el momento estático se comportaría como una hemibóveda. En teoría esto debería de ser, bueno, no sé aquí, pero hace ratito que salí de ahí del aeropuerto, observé un puente con unos tirantes muy largos. Allá en Guadalajara, como apenas está saliendo de la edad de piedra, ya hicieron un puente con tirantes largos y es el único que hay en Guadalajara, el Matute Remus. ¡Ay, el puente Matute Remus! ¡Ay, el puente Matute Remus! Hagan de cuenta que es eso, es una estructura triangular de bóveda. Tiene esta forma. Y mantiene una estructura abovedada, ¿verdad? Esa estructura abovedada, los romanos supieron aprovecharla muy bien. A tal grado que el Panteón de Roma, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Italia y visitar el Panteón de Roma? Quiero ir, yo igual que el año pasado. Sí, digo, el año pasado me quedé con las ganas, ¿verdad? Entonces, igual este año me voy a quedar con las ganas. Es una estructura impresionante y abovedada y se mantiene sobre sí misma. Entonces, vamos, el arco como tal es la mejor estructura de carga de la ingeniería. Entonces, ¿quién fue el autor? Pues el que inventó este diseño tuvo un 10 y como tal tuvieron que copiarlo, ¿no? De acuerdo. No vamos a hablar de la evolución ni mucho menos, pero digamos que es un feliz accidente de la evolución que nos dotó de esto. De tal forma que, por ejemplo, analizamos las células. Tenemos la célula procariota y la eucariota. Y la célula eucariota tiene muchas otras funciones que no tiene la célula procariota. Observamos una estructura que llama la atención ahí en la eucariota, que es la mitocondria. Pero luego cuando analizamos la mitocondria nos damos cuenta que la mitocondria es una procariota. ¿Y qué hace una canija procariota dentro de una eucariota? ¿En qué momento de la evolución volteó la célula eucariota, vio a esa y le dijo, llamó a primera vista, véngase chiquita, y la agarró, ¿verdad? Y ya formó parte de ella y de allí logramos tener metabolismos que anteriormente no se lograba. ¿Por qué? Porque la mitocondria va a gobernar y la mitocondria va a decir cuando tu célula se divide un cierto número de veces, nada más, un cierto número de veces. Cuando llega esa división a cierto número de veces, que es la apoptosis dirigida, entonces la mitocondria dice, ya, hasta aquí te mueres y viene la apoptosis. Pero si la mitocondria falla, no logra deshacerse de esa célula y entonces vienen ciertas enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Fíjate, entonces son felices coincidencias. Así lo vemos. Y en mucho de la biomecánica así sucede. En el dinámico sería el equivalente a una palanca que hace apoyo sobre la porción metatarsal digital. Debe desplazar a un peso que gravita sobre el astrágalo. Entonces es una palanca que está en constante balanceo en la marcha y que en teoría debería de funcionar sin darnos problema. Pero ¿qué sucede? A veces hay talalgias, metatarsalgias. ¿Por qué? Por diferentes fallos. Porque antaño corríamos detrás de los mamuts. Bueno, yo digo, yo no estuve ahí, yo nomás digo así de corríamos, ¿verdad? De correr. Y el que no corría no comía. Entonces tenían que correr.
Y iban detrás de la bestia y la alcanzaban y la cazaban, y el que no participaba no comía. Entonces, imagínate la actividad de estos hombres y la adaptación que tenían en el medio. Viene el Homo Netflix, y pues ya es otra cosa, ahí nomás sentado viendo televisión, ¿cuántas anomalías? Sí, ya es el nuevo, no, el Homo Netflix, ¿verdad? Apoyo de talón, fase unipodal de bóveda y fase del despegue de palanca. Estos pasos que forman parte del ciclo de la marcha, en teoría deben de funcionar uno después del otro y en perfecta armonía. Pero ¿qué pasa? Tú dices, quiero reafirmar los músculos glúteos, ¿verdad? O sea, las nalgas. ¿Y cómo le hago? Pues ahí sentada no, ¿verdad? Que me pongan ventosas, ¿no? O cantaritos de barro, ¿ah? Así. Sí, ya es el cantarito de barro, ¿no? O sea, no sé. Pues lo único que vas así va a provocar ahí es un edema, una extravasación hacia el espacio extracelular. Se juntan líquidos y pues claro, vas a tener las nalgas así, pero todas edematosas, ¿no? Pero estamos hablando del músculo glúteo como tal. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se imaginan que le podríamos hacer? No lo sé, si no yo ya lo hubiera hecho. No, hablamos por ejemplo, aquellos zapatitos extraños, los steps, que tienen la suela así como mecedora. Se modifica la marcha. En teoría, el caminar es una caída controlada. Cuando usabas esos tenis y hacías así, imagínate el apoyo, hacía así, pues te vas de jeta. Y para evitar irte de bruces, apretabas aquí, apretabas acá y para así, instintivamente. Entonces, aprietas, aprietas, aprietas y aprietas en cada paso. ¿Sí? Como el burro de Shrek, aprieto fuerte, ¿verdad? Pues así, tus steps y órale, y aprietas y aprietas, aprietas. Pero como somos bien mañosos, ya me cansé de tanto apretar. Y entonces, ¿qué? Caminabas como el Shaggy de Scooby-Doo, así nomás, clac, 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 clac. Ya te brincabas todo el proceso de la marcha y pues haz de cuenta que nomás gastaste tu lana. No entendiste cómo tenías que hacer eso. ¿Sí? Es un dispositivo que altera de forma anómala el proceso de la marcha. ¿Para qué? Apretar grupos musculares. Que si daban resultados hay que hacer una encuesta en Facebook, ¿verdad? Que respondan a ver a quién le funcionó. Bien. Así, funcionalmente, el fulcro lo constituye una unidad. El antepié, pero mecánicamente lo forman los 5 metatarsos, 12 samoides y de 13 a 14 huesos más pequeños representados por las falanges. Falanges alias, ¿qué? Dedos, ¿verdad? Ortejos, no. Cuando hablas de ortejo, pues estás hablando de un término adoptado del francés. En francés es orteil, orto, y luego lo tradujeron ortejo. Entonces no hay que decir ortejo. Porque si te la pasas diciendo ortejo, ortejo, van a decir ortejo, ortejo, de todos los podólogos, el más ejo, ¿verdad? Entonces, no. Ya quítate eso de ortejo, ¿sale? Sí, la neta, entonces no. Clarificar los términos, ¿sabes? La forma y disposición de las estructuras del pie, tanto duras como fibroelásticas, así como de los planos en movimientos articulares, es el resultado de la acción y coexistencia de factores genéticos sometidos a las leyes físicas del crecimiento. Cuando los antropólogos han encontrado ahí los esperpentos de huesos en diferentes cuevas, y en la isla de las Flores encontraron por allí un primate de 1,20 m y le pusieron el hobbit. Y las características es que este hobbit tenía un pie mucho más grande de lo normal. Entonces la película esa de Los Anillos de un Señor, o perdón, El Señor de los Anillos, los piezotes y luego velludos, ¿verdad? Lástima que no lo hallaron ahí con vellos, sino pues ya diríamos aquí, yo creo que sí existieron esos, ¿no? Pero se dieron cuenta que había ciertas anomalías de desplazamientos del primer segmento. Y llegaron a tener los pies separados en la luz como si fueran pinzas. Entonces no había zapatos y tenían que utilizar todo a su alcance, entonces había separación del primer segmento. Y fue muy común en el hombre primitivo. O sea, el pie de torta. ¿Sale?
Hay una anomalía genética que se le conoce como ectrodactilia. Si ustedes buscan en internet ectrodactilia, pie de cangrejo, se van a dar cuenta que hay factores genéticos allí. Por eso habla de la genética. Y esta es la mejor muestra de la genética. Te vas a dar cuenta que el 80% de los varones de la tribu Badoma de Zimbabue, Zambeze, en Zambia, o en Zimbabue, presentan esta ectrodactilia, pies de cangrejo de avestruz, porque hay un gene allí. Y como son endémicos, es decir, los varoncitos de allí tienen un piezote así que parece de cangrejo, pero tienen mucho éxito con las damas, entonces dejan sus genes ahí, pues dejan sus genes, ¿verdad? Son endémicos. No sé en la Ciudad de México, pero me parece que en ciertos estados del país se usa casarse con los primos hermanos, entonces ahí pum, y salen anomalías de esas, ¿no? No siempre. Entonces es un ejemplo de cómo la genética tiene una decidida acción en la biomecánica. Hablando aquí del bosquejo, tenemos la fascia inflamada y la fascitis plantar, que como tal es un fallo de la adaptación de la fascia o de traumatismo. La principal teoría es que la biomecánica falla y ocurre un traumatismo directo sobre la fascia. Mientras que los fisiólogos se pelean, el podólogo tiene que tratarlo de diferentes maneras. En la disposición ósea espacial del pie existen dos huesos situados en el mismo eje vertical. De esta forma se evita la compresión directa al generarse desequilibrios consecuenciados que producen movimientos económicos. El eje vertical y esos huesos tienen que ver con los sesamoides y los músculos insertos en él, el músculo flexor del pie gordo o del pie grueso, ¿sí? En la marcha tiene una acción importante porque dispersa la energía como tal y se desplaza debajo de la cabeza metatarsal. Cuando hay un fallo de ese desplazamiento, los huesos en vez de desplazarse lateralmente, comienzan a chocar contra la cabeza metatarsal y hacen un roce, a tal grado que se produce una algia o dolor o llega a haber incluso sesamoiditis o necrosis de los sesamoides, cuando no debería de existir. Lo que pasa es que la dieta paleolítica permitía que tuvieras los pies de mazapán. ¿Cómo son los pies de mazapán? Unos lonchecitos, así era, bien redonditos, rozagantes ahí. Pero no, de repente ves ahí pies femeninos, todos los tendones marcados, bien flaco, panícula adiposa ausente, todo, pues cómo no va a haber traumatismo, ¿eh? Al estilo Ana Guevara, así, cero grasa ella, cero grasa. Entonces imagínate, Ana Guevara, tú la ves caminar y pues cómo camina, ¿no? ¿Cómo camina ella? ¿No la han visto? ¿Cómo? Como vato, ¿no? Y luego se viste como vato. Y luego se trepa una moto como vato. Y luego se pelea como vato y todo, pues le pegaron como vato, ¿verdad? Entonces, pues es que dijeron ellos, es que pensamos que era, ¿verdad? Y hasta que le pegaron, ¿no? Es una mujer, pues ni modo. Así se identificó. La biomecánica ahí, en el caso de las deportistas, por eso las deportistas, por el aumento de la masa muscular, de la memoria de muscular y de otras cosas, pues ya no las vas a ver contoneando la cadera, desde luego, ¿sale? El músculo principal rotador de cadera, el psoas, el iliopsoas y demás, mantienen la posición correcta de cadera. Y es normal que la mujer con cadera más ancha tenga una rotación más pronunciada y viene el contoneo de cadera. No es que sean coquetas, sencillamente es porque tiene que suceder el... Y nosotros como masculinos, pues al pendiente del... ¿verdad? Por eso la raza de humano no se ha extinguido, por ese contoneo y por ese veo. ¿Sale? Entonces, ni modo, todo se reduce a eso se refiere. ¿Sale? Bien, ahí tenemos la fotografía del más buscado, ¿verdad? Ahí está. Se busca, ahí está el pie, ¿verdad? En toda su integridad articular y como tal, todos los elementos cartilaginosos
y fibrosos que lo van a mantener en su debido lugar. El calcáneo tiene una relación distal tan solo con el cuboides y a partir de este con los segmentos cuarto y quinto, formando la principal columna de carga. A veces observamos huesos supernumerarios como el os supranavicular o el os supranavicularum, que es un sesamoide, que aparece en aproximadamente el 4% de los varones y que no guarda una acción biomecánica, pero que en un momento dado, si llega a golpearse, de ahí para adelante, dolor. Yo soy uno de esos 4% de los varones privilegiados. Yo tengo un oso supranavicularum allí. Se ve una pelotita encima del empeine, pero jamás me ha dolido, fíjate. Entonces ya probé mi valía como guerrero espartano y ya, ¿sale? Me aprieto el zapato y ahí empieza, pero si yo no tengo cuidado, desde ahí para adelante. Y ese dolor va a modificar la marcha. Entonces, diferentes componentes. Por eso estamos hablando del ideal, nada más. Del ideal, de lo que se salga. Por eso dije el 4%. Y en el 4% hay una desviación. Y luego dice, por tanto, este hueso recibe una gran carga vertical o de la compresión. Ahora, agrégale un tacón del 10. ¿Cuánta carga le vas a agregar ahí? Verticalización. Puede ocurrir incluso una fractura como tal. Entonces, cuando hablamos de la biomecánica, entonces estamos hablando de la biomecánica en dinámica normal, no anormal. O sea, yo no sé si ahorita ya hay alguna tesis que hable del estudio de la biomecánica y de lesiones osteoarticulares a la utilización del zapato de tacón. No lo sé. Pero sería interesante ver si existe eso, ¿no? Bien. La carga recibida por el escafoides es transmitida en sentido lateral y anterior y hacia los metatarsos unidos a través de las cuñas que la direccionan en un sentido anterior y plantar sobre el suelo a través de los metatarsianos. Entonces, ahí están de intermedias para llevar todo. Están intermedios y llevan. Punto intermedio y llevan. O sea, están de lleva y trae. Las tres cuñas, igualitas que tus tres cuñadas, esas que te caen como golpe al hígado. Andan llevando y llevando y trayendo, ¿eh? Es igual, exactamente. Sistema calcáneo finaliza en dos vectores divergentes de longitud creciente, hacia afuera y hacia adentro. Estos vectores conducen la presión que se les envía desde el calcáneo a través del cuboides y hacia los metatarsianos quinto, cuarto y hacia la tercera cuña. Esto explica por qué hay más anomalías y fracturas en la base de un cuboides que más bien de un calcáneo. En un calcáneo ocurriría si caes directamente sobre el peso allí y no desplazas el otro hacia la columna como tal, ahí se observa. Esto va a provocar entonces fracturas frecuentes del quinto metatarso, ahí están las principales clasificaciones, fractura por estrés de la diáfisis, fractura de unión metafisio-diafisiaria o fractura de Jones, que es la más frecuente, y la por abulsión. Sí. La fractura de Jones, tengo una coleguita allá en Guadalajara que le pasó esto. Andaba bien bonita ahí con sus zapatillas, se le atoró en la coladera y plum, y ya fractura de Jones. ¿Sí? Se la diagnosticaron mal. ¿Y qué ocurrió? Cuando ya no aguantó el dolor, volvió a ir y la fractura se había desplazado. O sea, primero fue fisura. Y ocurrió exactamente igual como ese día en que tú ibas circulando con tu vehículo y apareció el foquito que decía Check Engine. ¿Sí? La lámpara de Aladino, ¿no? Que está ahí, o el barquito, ¿no? ¿Lo han visto? Ahí dice Check Engine. Y el mecánico te dijo, sígale dando, ahí me lo trae mañana. Y ándale que se desviela. Pues igual acá. ¿Y qué fue? Fractura de Jones y se le desplazó. Entonces imagínate si a un ortopedista o a un traumatólogo se le llegó a escapar esa de Jones. Qué padre que a un podólogo no se le escape, ¿verdad? De acuerdo. En el momento de impulso, la reacción del suelo se proyecta desde la región metatarsofalángica hacia el suelo y el sistema astraganino finaliza en tres vectores divergentes hacia atrás, hacia adelante
y el más fijo es el central. Esto explica por qué ese astrágalo, cuando hay inestabilidad subastragalina, hay frecuentes lesiones y esguinces del ligamento deltoideo, porque como hay inestabilidad subastragalina, vas a andar así hasta que ocurre un esguince como tal. O llegan a ocurrir artrosis importantes. Le andas haciendo así, por 20 años, ya cumpliste los 50 y ni modo, le entras al hashtag pésimo servicio y le dices ahí, 50 años y mi tobillo se acabó, pésimo servicio. No identificaste esta anomalía desde el principio. ¿De acuerdo? En el movimiento de lo que es el sistema calcáneo constituye un arco con poca altura, poco movimiento, pocos músculos, grandes ligamentos que están sometidos a más carga. Sería por tanto un arco de resistencia para concentrar la energía como tal. Y esto va a formar una especie de puente sobre el suelo y una acción de amortiguador que impulsa. ¿Sí? Y ahí tenemos una fotografía real, vean la forma del astrágalo. Prácticamente está en equilibrio, véanlo. Entonces este hueso, vean que es una tróclea y al frente es una articulación de recíproca, ¿sí? Y el resto ya son de deslizamiento. Entonces vean ahí. Imagínense si este astrágalo en esa posición que lleva no va a haber inestabilidad como tal. Esa pieza está intermedia nada más para llevar la energía y dispersarla a través del tobillo, por eso tiene esa forma. Por eso, cuando un astrágalo sufre compresión, es más común que se quebre del cuello, ahí. ¿Sí? Y después, ¿qué ocurre? Desplazamiento de acá, de la articulación subastragalina. Los huesos del medio pie, entonces, en el tamaño y en su número, están relacionados tanto en un sentido anteroposterior como lateral. Son cuadrangulares unidos por articulaciones planas, por tanto, más preparados para soportar los momentos torsionales, por eso el pie puede hacer esto. En el arco romano hay una piedra central importante, y los romanos la hicieron, los bizantinos, esa piedra la hicieron más grande, entonces siempre se ve un triángulo grande al centro. ¿Cómo se le llama esa piedra? Clave. Es la clave, ¿no? De ahí en el dicho en castellano, hoy la clave, y esa es la clave, o sea, esa es la clave. Esa piedra central que técnicamente va a sustentar todo el arco. Y aquí estamos hablando de la clave de calcáneo, astrágalo, cuboides. Pero los que van a recibir rotación son los anteriores, cuñas, no los otros. Por eso hay fenómenos del antepié, y eso es lo que se rota, no el tobillo, porque no está preparado para eso. Ahí está, vean. Vean las desviaciones del segmento, ahí se observa, ¿verdad? Sale. Y como son de deslizamiento, pues está preparado para eso, la adaptación. O sea, hagan de cuenta que el pie es un 4x4, fíjate qué padre. El arco interno del pie entonces concentra el mayor número de inserciones musculares y tiene más movilidad. Ese arco interno tiene una estructura rígida que no podría absorber la presión y se dañaría si no la pudiera absorber. Este arco interno garantiza su resistencia gracias a la elasticidad del arco externo, que absorbe en primer lugar la carga y luego la va desplazando hacia allá. Este arco interno como tal, la medida normal del arco interno se expresa a través del ángulo Costa-Bartania. ¿De cuántos grados? De 130 a 145 más o menos. Ese es el ángulo normal de apertura. Cuando ocurre una caída mayor a esto, a los 145 grados, podemos entender que ya hubo ahí una falla del arco interno y que el pie puede colapsar por diferentes causas. Daño neuromuscular, pie de Charcot, enfermedades espinales y otros síndromes
desde de la neuropatía diabética hasta otros fenómenos, que van a evitar que estos elementos tendinosos dependientes de músculos extrínsecos mantengan el arco. Como ya no hay correspondencia de contracción muscular, lo dejan merced del solito y ya no le ayudan. ¿Sí? Todos dicen por ahí, todos tenemos un amigo mañoso, y lo invitamos para que nos ayude a mudarnos del depa, y todos le meten hombro y él nomás le hace que carga, y le deja el peso a toda la bola y él hace que carga. Pues haz de cuenta que es igual aquí. Hay una distonía neurovegetativa, un fallo nervioso, los músculos no están contrayendo, no hay fuerza tendinosa, y entonces ¿qué ocurre? Le dejan todo al arco y llega a colapsar. Eso explica por qué esta clase de pies cuando hay nervios importantes dañados, o hasta en una poliomielitis, por ejemplo, el pie poliomielítico. ¿Sí? Bien. Los componentes de los metatarsos forman segmentos arciformes radiales sin relación transversa, excepto en la parte proximal. Gana movilidad lateral a partir del más largo y alto. El segundo metatarsiano formando, por tanto, sistemas de trabajo de tipo palanca. Entonces los metatarsos van a ir del mayor hacia el menor, formando una especie de declive, y eso va a permitir la dispersión de la carga como tal. Ahí está. Por eso la base y el cuerpo del metatarso 1 es mucho más robusto. Por eso se fractura menos, porque esa es la función. Llevar la carga principal y mantener la armonía en el proceso de la marcha. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Todo?